Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Hace unas semanas, ante las cámaras de la televisión cubana, un periodista infiltrado durante años en las llamadas damas de blanco demostraba cómo la denuncia de una agresión policial inventada era reproducida sin mayor contraste por grandes medios internacionales. Y es que mientras la fuente sea la llamada disidencia cubana, todo vale para los medios. Quien les habla, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira. Fui detenido por agentes de la seguridad del Estado, quienes me introdujeron en un carro y me llevaron detenido hacia la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de detención y amenazas por parte de la Policía Política de Ciudad Habana. Hace unos días hemos vuelto a ser testigos de esta práctica. Los grandes medios informaron de la muerte de un disidente cubano, Wilfredo Soto García, tras la supuesta paliza de la policía de Santa Clara, una ciudad en el centro de la isla. Comenzamos hablando de la muerte del disidente Juan Wilfredo Soto García tras ser golpeado brutalmente por la policía cubana. Muere el disidente Juan Wilfredo Soto García tras ser golpeado brutalmente por la policía cubana. La muerte de esta persona desató el mecanismo de guerra mediática habitual. Los disidentes Guillermo Fariñas, Marta Beatriz Roque, Elizardo Sánchez y Joanny Sánchez contaban a los medios extranjeros y a través de las redes sociales de Internet que la policía cubana había asesinado a un disidente. Él muere por una paliza, él muere asesinado por la policía, de eso no hay la menor duda. Sin contraste alguno, los grandes medios convertían en noticia la muerte asociándola a una paliza policial propinada supuestamente 2 días antes. El fallecimiento se ha producido 2 días después de que el disidente recibiese una paliza por parte de agentes de la policía de la dictadura comunista cubana en un parque de esa ciudad central de la isla. Organizaciones de la extrema derecha de Miami se reunían con representantes de varias embajadas europeas en Estados Unidos para pedir sanciones y más presión diplomática contra Cuba. Y finalmente, los gobiernos de las grandes potencias, como Estados Unidos, Alemania o la Unión Europea, mostraban públicamente su preocupación por el caso y exigían al gobierno cubano una investigación independiente. Pero hay datos curiosos. La víctima falleció en la madrugada del sábado, cuando aseguran que la paliza se produjo 2 días antes, el jueves. El sábado es cuando acudió Soto García al centro médico con un cuadro agudo de pancreatitis, motivo final de su fallecimiento. Era una persona gravemente enferma, según confirma su familia. También tenía miocardiopatía dilatada, hiperlipidemia, diabetes y hepatitis crónica. Los supuestos golpes de la policía se habrían producido a la luz del día, en el Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara, el lugar más concurrido de una de las ciudades más importantes del país. Pero curiosamente no existen ni fotos, ni imágenes, ni testigos. Solo el testimonio del disidente oficial de la prensa extranjera, Guillermo Fariñas, que ni siquiera estaba en el lugar. Uno se pregunta por qué no fue noticia la paliza, si fue tan fuerte como para provocar una muerte, el mismo día en que se produjo, y teniendo en cuenta además, tal como afirma la propia agencia norteamericana AP, que las palizas policiales no son usuales en la isla. Estos medios acreditados en Cuba ni se molestaron, por ejemplo, en tomar declaración a los médicos que atendieron a Soto García, algo que sí hizo la bloguera cubana Norelis Morales. Tras la difusión de la noticia en Twitter por parte de la disidencia, Morales fue al hospital Arnaldo Milián de Santa Clara, entrevistó al médico que atendió a Soto García, al personal de enfermería y a varios testigos. El doctor Rubén Aneiro Medina confirmó que el paciente no presentaba indicio alguno de violencia física. 2 días después, la periodista cubana volvió a entrevistar a médicos, enfermeras y a familiares del fallecido, que negaron la hipótesis de la golpiza. Varios testigos incluso afirmaron que en horas posteriores a la supuesta paliza, el jueves pasado, Wilfredo Soto participó de una merienda en la cafetería del Hotel Santa Clara Libre.
Otro bloguero cubano, apodado Yoandri, habló con un familiar cercano al fallecido. Este afirmó que se está tratando de mostrar este caso como un asesinato, pero nosotros queremos decir que Wilfredo estaba muy enfermo y que no fue golpeado por la policía. Pero la mayoría de los medios despreciaron estas informaciones, ya que ambos blogueros, Yoandri y Norelis Morales, son presentados como progubernamentales y por tanto excluidos del ámbito de la credibilidad. La única realidad cubana permitida por las estructuras informativas internacionales es la relatada por personajes como Guillermo Fariñas, verdadero artífice de todo este nuevo montaje. El día del sepelio de Wilfredo Soto, se le veía a Fariñas hostigar a la propia familia del fallecido para que declarara a los medios extranjeros que había sido asesinado y para que exigieran la revisión una vez más del cadáver, a lo que se negaron. Mientras la policía de tantos países, avalados como democráticos, apalea y reprime con brutalidad, sin que los medios reflejen ni una mínima parte de sus actuaciones, estos entregan páginas completas y minutos de informativos a relatar una actuación policial en Cuba que nadie ha visto y a reproducir sin contraste alguno de fuentes la versión de quienes tienen evidentes intereses políticos desestabilizadores. Un retrato perfecto del concepto de información que hoy desgraciadamente impera en el mundo. Aquí, por mucho que diga Falsimedia, por mucho que diga todo el mundo, garantizo y doy mi palabra de honor de que en 28 años que llevo viniendo y 5 viviendo, jamás he visto a un policía dar siquiera un empellón a una persona, sea o no un delincuente. Eso es algo que es tan mágico, a lo que no estamos acostumbrados, naturalmente, en ese llamado primer mundo.